Che, bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda, ¿viste? Hoy nos vamos a meter de lleno, en un tema que seguro te ha rozado, te ha tocado si usas redes sociales, el Ájale. shadow banning, Ah, o como le dicen en este informe que nos llegó, la invisibilización. Mira, es un laburo res cívica interesante, sí, una versión de trabajo de febrero de 2025 del programa de investigación, gobernanza y regulación de las redes sociales. interesante. Sí, nuestro objetivo hoy es desentrañar qué es realmente el shadow banning, qué onda tiene para vos que estás del otro lado como usuario y cómo se analiza esta práctica desde la perspectiva de los derechos humanos a nivel internacional. Sí, sí, muy importante. ¿Por qué tela para cortar ahí, no? Totalmente. En este informe hay un montón de voces metidas, investigadoras, Mm. profesores de derecho, así que vamos a escuchar distintas campanas sobre este asunto que a veces se siente como un secreto a voces, ¿viste? Como que todos sabemos que existe, pero nadie lo confirma del todo. Sí, sí, un tema tabú. Empecemos por lo básico. Es clave entender que el shadow banning no es simplemente que tu publicación no tenga los likes que esperabas. No es eso, ¿viste? Este informe nos ayuda a ponerlo en perspectiva y diferenciarlo de cuando el algoritmo simplemente no te promociona tanto. Acá estamos hablando de una acción deliberada para bajar la exposición a tu cuenta o a contenidos específicos, y lo más complicado es que muchas veces ni te das cuenta. El informe subraya que esto puede afectar a cualquiera, a vos, a un usuario común, a figuras públicas, instituciones. O sea, nadie se salva. Tal cual. A mí lo que me impactó fuerte es que, a diferencia de cuando te bajan una publicación o te suspenden la cuenta, con el shadowban no te avisan nada, desapareces y punto. Como dice textual el informe, citando a Gillespie 2022, no queda rastro cuando un mensaje, tweet o video simplemente no ha circulado tanto como podría haberlo hecho. Claro, Terrible, ¿no? muy turbio. Esto genera una incertidumbre terrible y obvio la sensación de que algo raro está pasando, como che, ¿qué onda acá? Así que hoy vamos a meternos a full con ese algo raro. Dale me gusta. Para empezar a desmenuzar este asunto, el informe define el shadow banning como la restricción de la visibilidad de cuentas y contenidos después de que se publica material indeseable. No. Pensá en spam, desinformación, cuentas de bots, todo eso que mencionan Jaitka y otros en 2023. Pero ojo, acá no te borran el contenido. La clave está en que te achican la chance de que la gente interactúe, compartir, responder, comentar, y se pone más difícil que otros usuarios te encuentren cuando te busquen. No es solo que el algoritmo no te muestre tanto, sino una acción específica, ya sea hecha por una persona o por un algoritmo, con una intención de sancionar, de decirte, che, esto no nos gusta. Para que alguien más vea lo que publicaste, te tiene que buscar directamente. Claro, tienes que ser Harry Potter para que te encuentren. Exactamente. Recién dijiste algo que me quedé pensando. Esto no es algo nuevo, ¿no? No nació con las redes sociales de ahora. Como era antes, existía. Tenés razón. El informe nos recuerda que la idea ya existía en los viejos foros de debate online, incluso antes de que explotaran las redes sociales masivas. Lo que realmente cambió es la escala y cómo se centralizó la conversación en plataformas como Facebook, Instagram, X, antes Twitter y TikTok. Fíjate que el informe menciona la política de Meta desde 2016 de eliminar, reducir, informar y la onda de cuatrillar de Google en YouTube desde 2019. Remove, raise, reward and reduce, donde la reducción es claramente una forma de shadow banning. Es como que le bajan el volumen a tu voz, ¿no? Te Exactamente. dejan hablar, pero nadie te escucha. Incluso se comenta que X, aunque no es muy transparente sobre cómo modera el contenido, también limita la visibilidad de ciertos mensajes. Lo que es fascinante acá es cómo estas grandes plataformas adoptaron tácticas que ya se usaban en espacios mucho más chicos, pero ahora a una escala masiva y con algoritmos súper complejos. Entonces, aunque no lo digan de frente, varias plataformas usan estas tácticas de bajar el perfil de ciertas publicaciones o cuentas. Esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿A quiénes y a qué tipo de contenidos le apuntan con esto? ¿Cuáles son esos contenidos indeseables, más allá del spam, obvio? Porque el spam, bueno, es lógico que lo quieran controlar. Sí, tenés razón. El informe distingue principalmente dos maneras en las que se aplica el shadow banning según el tipo de contenido. Primero, el que va contra contenidos que se consideran límite por su naturaleza explícita o sugestiva. Acá las reglas cambian muchísimo entre plataformas. Por ejemplo, mientras que X desde junio de 2024 permite contenido explícito sin restricciones, Meta es mucho más estricta, prohibiendo la representación de genitales y pezones femeninos, aunque con algunas excepciones, claro. Ah, bueno, ahí ya hay una diferencia. Lo más curioso es que Meta incluso pone como ejemplo de contenido límite fotos de personas en poses que sugieren algo sexual, aunque esto no esté escrito directamente en sus condiciones de uso. O sea, es subjetivo, depende de quién lo mire. Exacto. Esta falta de claridad es donde el shadow banning encuentra su lugar.
Incluso hashtags o grupos online dedicados a temas como el pole dancing pueden sufrir shadow banning generalizados si su contenido se ve como demasiado. ¿Te imaginas? Algo que en teoría no rompe las reglas explícitas igual puede ser invisibilizado por ser considerado demasiado sensible para la plataforma. Claro, es como que te dicen, puedes hablar de esto, pero no tanto. Sí, es una línea muy fina, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como que hay una doble vara. Algo que técnicamente está permitido, pero que igual te pueden bajar el pulgar por vibras. ¿Y cuál sería la otra gran categoría de contenido afectado? La segunda categoría es el contenido político o que toca temas sensibles. El informe resalta el caso de Meta y cómo moderó contenido durante el conflicto israelo-palestino, donde incluso bajaron publicaciones que no eran de odio, según ellos. Meta mismo habla de discurso de odio al límite y cómo reduce la distribución de contenido que, aunque no rompa sus reglas, está ahí al borde, como discursos con malas palabras o imágenes fuertes. El objetivo, según Meta, es mostrar menos de esto a la gente que prefiere no verlo. O sea, como que te protegen de lo que no quieres ver. Exactamente. Pero ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde termina la moderación de contenido y dónde empieza la censura de opiniones? Esa es la cuestión. ¿Quién decide que es demasiado sensible para mostrar? Muy complejo, sí. Y el informe menciona un caso súper interesante que ilustra bien esto. La controversia con Infowars en 2018. ¿Te acordás? Sí, claro, cuando le preguntaron a Facebook por qué Infowars, conocido por difundir teorías conspirativas, seguía teniendo una página. La respuesta fue que prohibir páginas con opiniones, que algunos consideran noticias falsas, iría en contra de la libertad de expresión. Claro, porque también está el tema de la libertad de expresión. Claro, en cambio, Facebook admitió que le bajaba el pulgar a publicaciones individuales que los verificadores marcaban como falsas, reduciendo su visibilidad en un 80%, y también hacía lo mismo con páginas y dominios que compartían noticias falsas regularmente. Entonces, la pregunta que surge acá es fundamental. No, esta degradación de la visibilidad no es, en la práctica, una forma de prohibición encubierta. Porque si tu alcance se reduce en un 80%, realmente estás pudiendo expresarte de manera efectiva. Es como que te dejan hablar en un sótano, ¿no? Exacto. Ahí está, nadie te escucha. Y acá es donde la cosa se pone aún más seria, ¿no? Porque ya no estamos hablando solo de si un chiste tuvo pocos likes, sino de cómo esto impacta en derechos fundamentales. El informe analiza el shadow banning desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión. Porque claro, la libertad de expresión no es solo poder decir lo que quieras, sino también que te escuchen, ¿no? Exactamente. El informe es muy claro en este punto. La libertad de expresión es fundamental en las democracias, garantizando no solo tu derecho a decir lo que pensás, sino también el derecho de los demás a escuchar diferentes voces. Y esto se aplica tanto en el mundo real como en el online. El shadow banning, al achicar la visibilidad sin avisarte, genera un riesgo concreto de que se viole este derecho a buscar, compartir y recibir información. Aunque no te borren el mensaje, lo hacen menos accesible, afectando tanto a vos que querés ser escuchado, como a los demás que se pierdan la chance de acceder a una variedad de puntos de vista. Es como si te pusieran un megáfono, pero nadie lo enchufa. Claro, te dan la herramienta, pero te cortan la luz. Exacto. Y el informe menciona algo re importante sobre las limitaciones a la libertad de expresión. No es que te pueden censurar, porque sí. No, para nada. Las restricciones tienen que estar escritas en la ley, deben ser necesarias y proporcionales para alcanzar un objetivo legítimo. El shadow banning, por su naturaleza secreta y la falta de claridad en cómo se aplica, que muchas veces no está detallado en las condiciones de uso, no cumple con este requisito de estar previsto por la ley de una manera lo suficientemente precisa y que los usuarios puedan entender. Esto hace que sea difícil para vos saber cuándo te arriesgas a que te invisibilicen. Es como si las reglas cambiaran sin que te enteres. Sí, como que jugás a la mancha, pero no sabes quién te puede tocar. Exactamente. Ya. Y eso es problemático. Además, el informe plantea la cuestión de la proporcionalidad, sobre todo cuando se aplica a contenidos que están ahí en la frontera, que no rompen directamente las reglas. El uso de herramientas automáticas para esto puede hacer el problema más grande, porque les cuesta entender el contexto y pueden terminar repitiendo errores o prejuicios. Un algoritmo, por más avanzado que sea, no te parece que puede tener problemas para entender el sarcasmo o el contexto cultural de un comentario. Sin dudas. Y eso nos lleva a otro punto central, la discriminación. Si el shadow banning se usa para bajarle el tono a contenidos que expresan las opiniones de ciertos grupos, ya sea por género, etnia, religión, orientación sexual, etc., podría ser una forma de discriminación al darles un trato diferente a esos usuarios.
El informe cita ejemplos como el supuesto shadow banning del hashtag Black Lives Matter durante las protestas de 2020 en Estados Unidos, donde mucha gente sintió que sus publicaciones desaparecían, y la respuesta de TikTok fue admitir un error técnico. Un error, claro. También se menciona cómo algunos gobiernos autoritarios piden que se use el shadow banning para callar las críticas. Es preocupante pensar que una herramienta que podría usarse para moderar contenido dañino termine silenciando voces legítimas, especialmente de minorías. Sí, es como que te dan un micrófono, pero te lo apagan justo cuando vas a decir algo importante. Sí. Y esto se conecta directamente con la libertad de reunión y asociación. No, porque muchas veces las redes son el espacio donde la gente se organiza para protestar, para debatir. Totalmente. Las redes sociales son herramientas importantísimas para ejercer estos derechos. Si le das en shadow banning a cuentas que participan en protestas sociales, se puede complicar el desarrollo de esas protestas y se va en contra del objetivo de mostrarle al resto de la sociedad qué está pasando. El informe menciona las denuncias de activistas canadienses que apoyaban las protestas de los agricultores indios en 2020-2021, quienes decían que sus mensajes sufrían shadow banning sistemáticamente. Imagínate el impacto que eso puede tener en la capacidad de la gente de unirse y hacer oír su voz. Sí, es como que te dejan juntarte, pero te ponen la reunión en un lugar realejado donde nadie te ve. Directamente. Finalmente, el informe toca el impacto del shadow banning en el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos. En un mundo donde las redes son un espacio central para el debate, esto es crucial. Totalmente. En épocas de elecciones, por ejemplo, si le hacen shadow banning a un candidato o a información importante, se podría afectar la igualdad del proceso democrático al poner a algunos en desventaja sin una razón clara y transparente. Esto mina la confianza en el sistema y plantea serias dudas sobre la equidad de la competencia política en el entorno digital. O sea, te dejan jugar el partido, pero te atan los cordones. Exactamente. Te ponen trabas sin que te des cuenta. El informe cierra con una serie de recomendaciones que son clave para abordar este problema. ¿Cuál te parece la más importante de todas? Para mí, sin duda, es la necesidad de que las plataformas sean mucho más transparentes. Deberían hacer públicas sus prácticas de cómo restringen la visibilidad, incluyendo los criterios que usan, cuánto tiempo duran las restricciones y cómo detectan el contenido que consideran problemático. También recomiendan que se les avise a los usuarios cuando les hacen shadow banning diciéndoles por qué y cuánto va a durar y que haya formas fáciles para que puedan reclamar si no están de acuerdo. Imagínate que te multen sin decirte por qué y sin poder apelar. Sería un desastre. Un disparo total. En resumen, lo que buscan es que se vea claramente la diferencia entre moderar contenido que es realmente ilegal y censurar opiniones de manera encubierta. El informe también pide que haya alguien independiente que supervise y haga auditorías periódicas de los algoritmos y de las decisiones humanas para evitar que haya favoritismos y discriminación. Y por último, que se cree una ley a nivel internacional que regule el shadow banning respetando los derechos humanos. ¿Un gran desafío? Sí, un camino largo, pero necesario. Absolutamente. Bueno, esta inmersión en el mundo del shadow banning nos deja pensando un montón de cosas, ¿no te parece? Desde lo delicado de las normas de contenido hasta lo que implica para nuestra libertad de expresión y cómo participamos en la democracia. La invisibilización en las redes sociales parece ser una herramienta poderosa, y este informe nos invita a pedir más claridad sobre cómo y cuándo se usa. Totalmente de acuerdo. Entender qué es el shadow banning es fundamental para ser ciudadanos digitales informados y para defender nuestros derechos en el mundo online. Las recomendaciones del informe apuntan a un futuro donde la moderación de contenido sea más clara, justa y respetuosa de nuestros derechos fundamentales. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.